¿Está alimentando correctamente a sus hijos? ¿Conoce cuáles son los alimentos saludables, nutritivos y deliciosos que los niños requieren para crecer sanos y felices? Hoy, en Punto de Vista, hablaremos de nutrición infantil desde la visión del médico pediatra. Acompáñanos. Para hablar sobre la nutrición infantil, esta noche nos acompañan Natasha Samaniego Luna, pediatra especialista en neonatología, forma parte del grupo de la Clínica Médicos y además es docente de la Universidad Nacional de Loja. También contamos con la presencia de María Sol Rubio Altuna, pediatra también especializada en neonatología y forma parte del equipo médico del Hospital UTPL. Según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es uno de los elementos nutricionales más importantes de los primeros meses de vida de un niño. En el siguiente reportaje intentaremos demostrarle la importancia de este primer alimento infantil. Padres y madres deseamos lo mejor para nuestros hijos y en lo que se refiere a su salud, sabemos perfectamente que una alimentación adecuada les permitirá crecer y desarrollarse correctamente. Durante los primeros meses, solo hay un alimento que es capaz de cumplir las exigencias que requiere el niño: la leche materna. De esta etapa depende el desarrollo de crecimiento y nutrición que tenga el niño en sus años posteriores. En este periodo se adquieren los hábitos alimenticios que van a mantenerse en la edad adulta. Más importante es los primeros 30 días de vida del niño. Eso es lo más importante en cuanto a la alimentación. Todos los errores que tenemos en cuanto a alimentación en la edad adulta o todos los mal hábitos alimenticios que se dan en la edad adulta, pues empiezan a esa edad, empiezan en los primeros 30 días de vida, ¿sí? El cerebro humano tiene la característica de ser un disco en blanco que graba todos los estímulos que recibe y en este periodo natal son muy importantes. Nuestros hábitos de sueño, de alimentación y muchos otros hábitos del sistema nervioso central pues tienen su desarrollo en esta edad. Entonces por eso la alimentación es importantísima. Vivimos en una época en la cual estamos invadidos de leches de fórmula que han envenenado o por poco han matado a la lactancia materna, siendo la lactancia materna durante los últimos 40.000 años de historia de la humanidad el alimento exclusivo para los seres humanos. La leche de la madre contiene todos los ingredientes principales: azúcares, lactosa, proteínas y grasas, en las cantidades necesarias para permitir un crecimiento óptimo de los bebés. La leche de la madre satisface las necesidades alimenticias del bebé hasta los 5 o 6 meses cumplidos. A partir de dicha fecha puede ser necesario aportar otros nutrientes. Bueno, ¿por qué es el sexto mes la edad más benéfica para iniciar la alimentación? En primer lugar, porque los niños pueden digerir alimentos diferentes a la leche, porque el intestino alcanzó madurez. En segundo lugar, porque el niño puede comer alimentos sólidos sin atragantarse. Y la tercera razón más importante es el hecho de que se ha visto que si a un niño a partir del sexto mes no se le suplementa con sólidos, la velocidad con la que sube de peso disminuye. Esto indicaría que al sexto mes la leche ya no es suficiente como alimento solo para que el niño mantenga una velocidad de crecimiento adecuada. Desde los 6 meses hasta el año de edad es cuando nosotros introducimos los alimentos. Son 6 meses de alimentación en los cuales nosotros le vamos a enseñar al niño a que coma bien el resto de su vida. Una alimentación correcta, variada y completa previene o por lo menos reduce el riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de cáncer se relacionan con una alimentación desequilibrada. Doctora Samaniego, buenas noches, bienvenida. ¿Por qué la leche materna es tan saludable?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por este programa. En realidad, después de escuchar el reportaje, yo pienso que reafirmamos una vez más que la lactancia materna es trascendente dentro de la alimentación humana, pues yo podía decir que es un tejido vivo, que es un recurso natural renovable, pues brinda más de 200 componentes que cubren las exigencias que demandan los importantísimos y complejos procesos de crecimiento y desarrollo que son muy trascendentes dentro de los 2 primeros años de vida especialmente. ¿Ninguna de las fórmulas comerciales que existen en el mercado iguala la cantidad de nutrientes que tiene la leche materna? Desgraciada o afortunadamente, ninguna de las fórmulas podía cumplir aquellos elementos que son exigencias para el niño o niña dentro del proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. Hay algunos nutrientes, como por ejemplo los ácidos grasos esenciales, que desarrollan el cerebro de los niños, la cantidad de hierro, la forma de asimilación del hierro de la leche materna, que hacen que esta sea prácticamente única, exclusiva, que no puede equipararse, que no puede siquiera compararse con una fórmula infantil por mejor que sea fabricada. ¿Qué soluciones están dando los médicos pediatras a las madres que por diversas razones no pueden dedicarse exclusivamente a la lactancia de los niños? En primer lugar, yo creo que es importante el proceso de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y, como decía alguno de los colegas, esto se logra a través del proceso de educación. Creo que la concienciación de la mujer durante el embarazo, época en la que ella se prepara para recibir al niño y para el amamantamiento, deberíamos orientar la predisposición biológica, emocional, física de ella frente al amamantamiento. Diríamos que el ejercicio pleno de la lactancia materna es prácticamente la parte culminante del proceso reproductivo en la mujer. Pero claro, habrá que valorar cada uno de aquellos elementos en los cuales la mujer realmente no pueda ejercer una lactancia materna exclusiva. Serán situaciones de orden físico, emocional en la madre o de otra índole aquellos procesos que impidan. Luego de la educación y predisposición, particularizando cada caso, habrá que tomar en consideración la legislación ecuatoriana que contempla, a partir de 1990, con la Declaración Mundial de Inocente, la promoción de la leche materna, para que en los espacios en los cuales la mujer tiene un descanso laboral se haga ejercicio de la lactancia, la recolección higiénica de la leche materna, el almacenamiento de los bancos de leche a nivel de la casa con las precauciones que debemos orientar a las madres para que pueda este beneficio ser aprovechado por los niños, podían ser alternativas. ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia materna? Naturalmente, la lactancia debería ser el alimento desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años de edad. Esto es lo que explica la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Doctora Rubio, buenas noches, bienvenida. ¿Qué es el sistema inmune? Bueno, buenas noches, un placer también, agradezco la invitación. Bueno, el sistema inmune es el sistema de defensa que tenemos todos los humanos, no solamente los humanos, los hombres, los animales, sirve para defendernos de las sustancias, de las partículas que vienen del exterior. Entonces, este sistema inmune está constituido o produce los anticuerpos. Los anticuerpos son los que van a defender contra los agentes externos, generalmente que causan enfermedades o que pueden causar también alergias. ¿Y cuál es la relación de este sistema con el ejercicio de la leche materna? La leche materna es una de las sustancias rica en inmunoglobulinas o en anticuerpos. Y esa es la diferencia sustancial con las fórmulas comerciales, porque las fórmulas comerciales podrán tener una muy buena producción en cuanto a nutrientes como proteínas, grasas, hidratos de carbono, pero estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos no han podido ser elaborados ni sintetizados artificialmente para que puedan estar en las fórmulas artificiales. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre la lactancia natural, entre la leche materna y una fórmula artificial. ¿Qué recomendación le daría, por ejemplo, usted a una madre joven, trabajadora, que no puede dedicarse a la lactancia a tiempo completo para que su niño tenga todos los nutrientes necesarios? Bueno, nosotros como médicos, como trabajadores de la salud, nuestra función de vida es justamente fomentar la lactancia materna. Lamentablemente estamos viviendo un mundo en donde todos tenemos que trabajar, claro, y la mujer está envuelta en estos procesos económicos importantísimos, sociales.
Entonces, se trata de fomentar la lactancia materna, lo más que se pueda. Incluso, como decía la doctora Samaniego, se le recomienda a la mamá extraerse la leche de la mamita y ser almacenada en forma higiénica y adecuada. ¿Qué tiempo puede durar esa leche almacenada? La leche puede estar al medio ambiente, puede estar unas 12 horas, sin que reciba la luz del sol, sin que esté en un medio contaminado. Puede estar refrigerada unas 24 o 48 horas, pero puede ser congelada por tiempo indeterminado. Entonces la mamá puede estar en capacidad de congelar su propia leche y luego, conforme va necesitando, pues va dándose el descongelamiento y le administran al bebé. Hay muchos mitos alrededor de la lactancia materna. ¿Es cierto que el consumo de azúcar, de líquidos, de un tipo de bebidas gaseosas estimula la producción de leche o está relacionado con la succión del bebé? Principalmente está determinada por la succión del bebé. El estímulo de la succión es el principal estímulo para que se dé la producción de leche materna. Eso combinado a una ingesta un poco más aumentada de líquidos, ¿no? Sea agua, sean bebidas como coladas, también algo de gaseosa, siempre y cuando la mamá tolere adecuadamente. De ahí lo más saludable serían agua, jugos, coladas, para que de esa manera la mamá ingiere más líquidos y con el estímulo de la succión se produce el círculo de la producción de la leche. ¿De qué depende el hecho que algunas mujeres produzcan más cantidad de leche y otras menos? Son factores individuales. Hay mamitas que tienen leche, como ellas mismas dicen, para regalar. Incluso la congelan y utilizan después. Y hay otras mamitas que han hecho todo lo posible, todas las recomendaciones que le han dado el médico, han tomado hasta medicamentos que pueden estimular la hormona, la prolactina, para que se produzca la leche, pero a pesar de eso nunca han conseguido tener una cantidad adecuada de leche y han tenido que ayudarse con una fórmula artificial. Doctora Samaniego, ¿qué hacer cuando en un hogar no hay el dinero suficiente para tener la leche de fórmula? Bueno, lo importante es, primero, tratar de convencer a la madre que realmente la lactancia materna tiene muchas bondades para la salud de ella, para el crecimiento y salud de su hijo. Hay beneficios para la comunidad y para la sociedad. Y creo que aparte de las bondades inmunológicas, es decir, de defensa, nutritivas, por la oferta en macro y micronutrientes que da la leche materna, aparte también del afecto desde el punto de vista emocional que tiene la madre con el niño en el contacto físico que se establece a través de la lactancia, hay un beneficio económico. Los estudios publicados indican que es mucho más barato alimentar muy bien a una madre antes que alimentar a un niño en base a la utilización de la leche de fórmula. Cuando no hay los recursos suficientes, deberíamos conversarle a la madre que la alimentación de ella debe ser natural, es decir, aquella alimentación que habitualmente la venía recibiendo. Lo que tiene que preocuparse es de poner un poquito más de cantidad en relación a la que anteriormente ella estaba acostumbrada a recibir. Yo creo que el problema de la alimentación tiene un fondo multifacético que incluye varios aspectos, no solamente el biológico, social, cultural, etc. Si en el hogar no existe la suficiente predisposición económica para tener acceso a una leche de fórmula, la madre debe alimentarse con los nutrientes que hay en la zona, con los nutrientes de los que ella pueda llevar a su mesa y considerar la lactancia como un ejercicio pleno, satisfactorio y natural. ¿Qué es más saludable, hacer la lactancia materna de acuerdo a un horario o simplemente esperar el estímulo de hambre del niño? No debería hacerse un horario, porque teóricamente el estómago del niño tiene un tiempo de vaciamiento, más o menos de 2 o 3 horas, pero nada puede ser tan exacto frente a la necesidad de ser alimentado y frente a la posibilidad de saciar la necesidad de hambre, vuelvo a insistir. Entonces deberíamos provocar una alimentación que se dice a libre demanda, es decir, dejando que el niño succione tanto y cuantas veces como él considere necesario, no hacer horario. Doctora Rubio, ¿a qué edad recomiendan los pediatras iniciar la alimentación sólida de los niños? Bueno, la introducción de otro tipo de alimentos o ablactación también, que se la denomina, se considera, yo diría que son 2 edades. La más característica, la más típica, la que recomienda la Organización Mundial de la Salud en los países en desarrollo, es a los 6 meses de edad. Ese es el límite en edad. Existen ciertas circunstancias en donde usted podría dar otro tipo de alimentos a partir de los 4 meses. En cambio, los 4 meses es la edad límite inferior. No podemos dar a los 3 meses ni a los 2 meses. A veces las mamitas, los familiares,
tienen la inquietud o la incertidumbre de darles de probar cositas. Sí. Pero se les instruye durante el control del niño sano, se les estimula a que mantengan la lactancia materna exclusiva los 4 primeros meses de vida y hasta los 6 meses de edad. ¿En qué circunstancias, yo digo, podríamos empezar un poco, ser un poco más flexibles, no exacto a los 6 meses? Tenemos el caso en que las mamitas ya no tienen mucha leche, entonces dice, sí, ya no me abastece, yo estaba bien hasta hace un mes, y vemos que la ganancia de peso en verdad estuvo muy bien hasta hace un mes, y ahora ya no sube mucho de peso. La mamá tiene menos cantidad de leche, entonces ahí nosotros podemos empezar a introducir otro tipo de alimento. ¿En los primeros meses de vida hay una estrecha relación con la alimentación y el sueño? En el sentido del hacer el horario. Exacto. Bueno, los primeros, como decía en el reportaje el doctor también, o sea, el primer mes de vida es un periodo de adaptación de la madre y del niño y de todo el entorno familiar. Entonces, tendremos que mantener una lactancia a libre demanda el momento que el bebé quiera. Pero en eso va a influir el hecho de que la mamá luego ya va a tener mayor cantidad de leche. Claro. Entonces, el bebé se va a llenar, va a estar satisfecho y va a poder tener un sueño de unas 2 horas y media a 3 horas, incluso a veces hasta 4 horas, pero idealmente creemos conveniente y le vamos acondicionando a la mamá para que en el día cumpla un horario de despertarle cada 3 horas si el bebé se excede de ese tiempo. ¿Para qué? Para que en la noche, en cambio, sí se duerma sus 4 horas, sus 5 horas, o si ya se duerme de seguido. Y descansa la familia en general. Pues ahí descansan todos. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre estrategias para alimentar a niños de 3 a 5 años. Acompáñenos. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. La comida chatarra, el escaso tiempo de los padres ha perjudicado el valor nutricional de la comida en familia. En el siguiente reportaje veremos algunas recomendaciones para mejorar la ingesta alimenticia de nuestros hijos. Con relación a la alimentación del niño, los padres, en este caso la madre y también que cumple un rol importante ahora también el padre, no solo se le debe dejar a la madre, tiene que ser un poco más de tomar con precaución la alimentación del niño. ¿Por qué? Porque se debe de tener una planificación, es decir, nosotros estamos con los niños con relación a una semana. Entonces, con esa semana tendría que el padre de familia o la madre de familia planificar un menú en donde vaya alimentos que tengan que ver con la clasificación de alimentos o que tengan nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del niño. El primer paso a la hora de diseñar un menú infantil equilibrado es definir el grupo de edad al que va dirigido. El siguiente paso consiste en elaborar una plantilla con los días de la semana y la distribución de las comidas diarias. En el caso de los niños, se aconseja que hagan 4 o 5 comidas diarias, constituidas por un desayuno, comida, merienda y cena. A lo largo de las distintas comidas y de todos los días de la semana, se reparten de manera ordenada los alimentos por grupos, según las raciones diarias o semanales. Primerito, hay que enseñar que hay que tener como principales los 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y merienda. El niño pequeño tiene que adicionarse 2 colaciones, ¿no? A media mañana, a media tarde. Entre estas comidas no deberían de ser abundantes, no comparar el niño con un adulto. Su porción, su ración, sus necesidades son pocas, entonces. Así, por ejemplo, se deberá pensar cómo repartir las 3 frutas y las 3 raciones de lácteos diarias, alternar el pescado y la carne a lo largo de comidas y cenas, no olvidarse de incluir legumbres entre 1 y 2 veces por semana.
y así siguiendo las instrucciones de las raciones alimentarias hasta completar el menú semanal con todos los alimentos básicos. La inapetencia, por definición, es un problema de equilibrio entre lo que un niño come y lo que su madre espera que coma. Jamás, entiéndase bien, jamás hay que obligarlo. Ni sobornos, ni estimulantes del apetito, ni castigos. El niño sabe muy bien lo que necesita. Cada niño come y comerá lo justo y necesario para satisfacer sus propias necesidades. El niño tiene su propio desarrollo, ¿no? Hay épocas en donde el niño come, entonces nosotros tenemos que aprovechar. Y hay épocas en que el niño no come, entonces no. Lo peor que podríamos es enojarnos, pegarle, esforzarle en su comida. Pero lo poco que coma tiene que ser nutritivo. Cuando haya un alimento que no le guste, por ejemplo, espinaca en sopa, ¿no? Se podría tomar la opción de hacerlo en otra preparación. Un factor importante para que el niño coma sin problemas es la forma en que se cambia la etapa de lactancia por comida sólida. Si existe un cambio brusco, este produce un rechazo a la comida. Doctora Samaniego, ¿cómo se calcula el número de calorías que necesita un niño de 3 a 5 años? Deberíamos considerar que en esta etapa pues el proceso de crecimiento es un poquito más lento en relación a los 2 o 3 primeros años de nuestra vida, en los cuales las exigencias son exageradamente importantes. Segundo, la actividad que el niño realiza. En este momento de la vida, el niño es egocentrista por excelencia, tiene una actividad muy importante y el desarrollo toma un punto preponderante dentro de lo que implica la relación respecto del proceso de crecer. El aprender, el perfeccionar habilidades, destrezas y conocer nuevos elementos que están en su entorno es la prioridad para el niño. Por tanto, la tendencia de los niños a alimentarse es menos trascendente respecto de los niños en la edad anterior. Y habrá que considerar alguna actividad extra que tiene el niño, así como lo hacemos en los adultos. Podríamos decir que más o menos unas 2000 calorías en los niños están adecuadas y que de acuerdo a la pirámide de nutrientes que nosotros tenemos vamos a ir distribuyendo los diferentes elementos de los grupos que existen, por ejemplo, de proteínas, de grasas, de agua, de lácteos, etcétera, para que el niño pueda recibir una dieta que sea garantizada. ¿Cuántas comidas se recomiendan a esta edad? Más o menos 6 comidas. Eso implicaría tomar por lo menos uno de los nutrientes de cada uno de los grupos, variar la alimentación, hacer que ésta sea completa, balanceada, que sea higiénica y que también sea variada. Eso es importante porque por la característica del desarrollo psicoevolutivo, los niños en esta edad son exageradamente exigentes. ¿Es un mito decir que los niños pueden consumir cualquier cantidad de los derivados de leche o hay que frenarlos? No, yo creo que es un mito en realidad. Nosotros tenemos requerimientos, sobre todo en esta etapa de la vida, esencialmente de algunas vitaminas, de más de 40 vitaminas, pero podríamos decir, pero las más importantes, la A, la C, la D, la vitamina E, la vitamina K, y podemos decir que dentro de los elementos que necesita para el fortalecimiento del proceso de crecimiento, tenemos elementos como por ejemplo el calcio, el hierro, el zinc fundamentalmente. Estos elementos están contenidos generalmente en la leche y los derivados de la leche, de tal manera que es importante que el niño los tome tan pronto y a la forma como él quiera, dejando y respetando la necesidad de hacerlo. Lo que sí también valdría considerar el hecho de que aquellos niños en los cuales se hace la leche un alimento primordial o único, hay un riesgo de anemia, porque la cantidad de hierro de la leche de vaca, por ejemplo, se absorbe muy poco a nivel del organismo humano. Si el niño reemplaza una comida por una taza de leche, por un jarrito de leche, y nosotros nos sentimos satisfechos, no debería ser así. Deberíamos pensar que la dieta tiene que contener algunos elementos de la pirámide nutricional y no solamente leche. Si dejamos la leche como patrimonio de la alimentación, hay riesgo, pero si dentro de la alimentación variada, nutritiva, higiénica, etcétera, participa la leche y los derivados, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Hay algunos niños que son intolerantes a la carne. ¿Qué tan perjudicial es eso? ¿Las madres deben forzar a los niños a consumir carnes rojas, por ejemplo? Bueno, en realidad, respetando mucho el criterio de los colegas, yo creo que no hay enfermedad hasta ahora identificada como que el niño tenga una intolerancia a la carne. Más bien yo pienso que esto deriva de aquellos hábitos de alimentación que nosotros generamos en el niño. El niño aprende a comer lo que preparamos en casa
El niño hace hábitos no solo de higiene, de alimentación, sino hasta de conducta que nosotros practicamos. Entonces, él come lo que nosotros le ofertamos y claro está que dependiendo de la edad tendremos que buscar la alternativa en la forma de presentársela, porque generalmente en esta etapa sucede un cierto temor o rechazo a los alimentos nuevos en sabores, en colores, en texturas. Entonces, habrá que al niño enseñarle a comer la carne en diferentes formas de presentación, como lo escuchaba la nutricionista, tratando de camuflar hasta cierto punto, en este caso la carne, en alguna forma de preparación que sea de preferencia del niño. No forzar, pero tampoco dejar que el niño coma lo que quiere comer, porque en esta edad todavía no tiene un pensamiento que le permita discernir qué es lo que le conviene y qué no respecto de la alimentación. Doctora Rubio, ¿cuándo la comida chatarra se convierte en un problema? Bueno, estamos en un medio, en una sociedad en la que ya nos está invadiendo la comida chatarra desde hace un tiempo atrás. Entonces, lamentablemente, el primer grupo el que es afectado son los niños, porque ellos están haciendo un hábito de alimentación. Influye el sistema, la mamá trabajadora, el papá trabaja, no hay mucho tiempo para estar en casa, para preparar una comida un poco más natural y saludable. Y más de una vez hemos comprado algo en la tienda y hemos puesto en el lunch de los guaguas, ¿no? Entonces, sí es un factor de riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado en los alimentos que estamos dando a los niños para que se entretengan en los intervalos de las comidas principales. Peor aún si estos alimentos chatarra constituyen comidas principales. Puede pasar de que la mamá está ocupada hasta que haga el almuerzo, lo que sea, le dio un paquetito de papas o un paquete de chitos, se me ocurre, y hasta que la mamá prepare el almuerzo, el huevito ya se comió eso. Entonces, el rato que la mamá le da su sopa o su arroz, ya no va a tener el mismo apetito. Y no es porque no tenga apetito, no es porque esté enfermo, es simplemente porque ya se llenó con el alimento entre comillas que recibió. ¿Qué tan saludables son las bebidas hidratantes? ¿Son recomendadas, por ejemplo, para los chicos que tienen una constante actividad física o deberían de suspenderse? El tipo de bebidas hidratantes para los ejercicios, exactamente, ¿no? Bueno, es que hay dos tipos, las bebidas hidratantes que pueden tener un poco de glucosa y de electrolitos. Esas se podrían estar los niños acostumbrándose a tomar cuando están en actividad física extra. Es muy diferente de una solución de rehidratación oral, que es cuando hay diarrea. Porque aclaro esto porque a veces la mamita dice, no me toma el suero oral, pero sí me toma el otro producto en bebida. Entonces ahí está mal, porque cuando se trata de hidratar una diarrea en vía oral tiene que ser sales de rehidratación oral, no tiene que ser producto de bebida con saborizante y exceso de glucosa, ¿ya? Ahora, cuando se trata de que los niños toman un poco esas bebidas porque hacen actividad, tiene que ser una bebida solo con glucosa y electrolitos, pero no tiene que tener sustancias energetizantes, porque muchas de estas bebidas vienen con cafeína, con estimuladores, entonces esas no están recomendadas. El pan, ¿qué tan saludable es que los niños coman pan? Bueno, el pan dentro de la pirámide nutricional está dentro del grupo de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono necesitamos más o menos en un aporte para la dieta de un 55 a 60% de las calorías que va a comer en todo el día una persona. Entonces, tiene que comer pan, está bien. O sea, tiene que comer una porción de galletas o una porción de pan, una porción de pastel, una porción de cornflakes, de cereales, porque todos esos son hidratos de carbono y son los que proveen más energía, ¿no? Pero tiene que ir asociado a un vaso de leche, por ejemplo, o a una taza de yogur, o a un vaso de colada, o un vaso de jugo, para que entre también un poco de los otros alimentos de la pirámide, sea una fruta, sea el mismo lácteo, ¿ya? Pueden asociar también en la ingesta de pan, por ejemplo, pero hecho un sándwich, entonces háganle un sándwich de pollo, por ejemplo. Entonces ahí entra la proteína, que sería la carne de pollo. ¿Qué es más saludable, sobre todo en el grupo de edad que estamos hablando de 3 a 5 años, que coman una fruta con cáscara o un jugo batido de fruta? Tienen que combinar las dos cosas, porque la cáscara de la fruta tiene otros componentes, también tiene dentro de la carga de vitaminas, pero tiene la fibra, que es muy importante para una normal digestión. Es muy común en nuestros niños ahora los problemas de estreñimiento, porque los niños se acostumbran a tomar solo bebidas refinadas con mucho azúcar, y esas bebidas pueden producirles también estreñimiento. Entonces es mucho más natural que los guaguas se coman una fruta, se coman las uvas o la manzana, pero todo tiene que ser con cáscara. Tampoco los papás tenemos que tener lo exagerado de pelarles todo, de sacarle las pepitas. No, los huevos tienen que aprender a comer toda la fruta. ¿Recomendaciones prácticas para evitar la comida chatarra en las loncheras? Bueno,
tendríamos que trabajar un poco más en lo que es dentro del hogar, ayudar un poco toda la familia, ¿no? Para repartir un poco mejor el tiempo y que de esa manera se puedan hacer lunch más saludables. Bueno, una porción de frutas yo pienso que no es mayor complicación que comprar la fruta, ¿sí? Mandar una porción de uvas combinada con un maduro tal vez, mandar un sándwich de pollo con una bebida, puede ser con un vaso de jugo o un vaso de yogur o un batido de frutas, en porciones pequeñas. A veces tenemos la idea de que mi hijo tiene que comer como yo como, pero es un niño, o sea, tampoco tenemos, y en cambio otros papás se asustan, dicen, no, es que mi hijo come más que mí. Pero es que es variable, va a depender de la constitución, de la actividad física y del apetito de cada persona, ¿no? El ofrecer menús variados no rompe con los esquemas de disciplina que aplicamos en otros campos para la enseñanza infantil. No, lo que hacemos es un hábito de alimentación saludable. Sí, entonces organizamos las comidas principales. Las comidas principales es el mayor hábito que nosotros tenemos que desarrollar, como nosotros fomentar como médicos, pero dentro de la familia es la obligación y la responsabilidad que tienen los padres, el grupo familiar. Porque los miembros de la familia tienen que saber que hay que desayunar, de que hay que sentarse a almorzar y que tienen que sentarse a merendar, y que esas comidas tienen que ser cumplidas en tales horas y tienen que alimentarse con los alimentos que se proveen en la mesa. ¿Ya? Gracias. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Al volver hablaremos sobre algunas creencias y mitos que envuelven a las madres de hoy. El papel de los padres es sin duda fundamental para la creación de hábitos alimenticios. La sabiduría y la creatividad del padre y de la madre forman uno de los elementos más importantes para los hábitos alimenticios, como lo demuestra el último reportaje de hoy. El papel de madre es el trabajo que no recibe remuneración económica, pero que más satisfacción le da. Sin ningún tipo de escuela más de su experiencia y su instinto maternal, entrega día a día a sus hijos los hábitos y enseñanzas para la formación integral y humana. Con respecto a la alimentación de mis niños, yo tengo diferentes etapas. Hace 23 años que nació el mayor, el primero, pues la situación no era tan cómoda como es ahora, no había tanta facilidad de ir a un médico, no habían especialistas. Y en realidad sí había un poco de control de parte del pediatra, pero más era intuición. La intuición de una madre de asegurarse de que su hijo esté, tal vez todavía alimentado, pero que por lo menos haya comido lo necesario. Pero con el paso del tiempo, pues podemos hablar de mi último hijo que tiene 5 años. Ha habido mucha ayuda de parte de los especialistas a tener un poco de cuidado sobre qué consume, qué le conviene, qué no le conviene. Y también me ha ayudado mucho el ser obediente, porque yo me he regido mucho a lo que el pediatra me ha sugerido y me ha ido bien. Me ha ido bien porque estoy tranquila, estoy consciente de lo que mis hijos necesitan, de que comen lo adecuado. Y yo creo que la madurez también me ha ayudado muchísimo a guiarme. Reduce la cantidad de comida en los platos por cantidades ajustadas a sus necesidades. Acepta que juegue un poco con la comida. Ten en cuenta que las buenas formas en la mesa se van aprendiendo poco a poco. A mí me ha ayudado muchísimo el hecho de que tengo 5 hijos.
Eso me ha ayudado mucho porque he visto que se autoeducan en alimentación el uno con respecto al otro. Si el uno come, el otro sigue, o sea, es algo como consecutivo. Si el uno no come, no come ninguno. Cuando le ofrezcas un nuevo alimento, déjale que exprese libremente si es de su agrado. Si no le gusta, mézclalo con otros que den mejor sabor. Varía el aspecto de las comidas. A nadie le gusta comer siempre lo mismo o con la misma presentación. Entonces también me ha ayudado mucho el presentarles comidas agradables, graciosas, sobre todo para lo que son niños, que es lo más difícil. Porque un adulto consume, come, pero un niño es bien difícil que consuma verduras, que consuma brócoli, que coma espinacas. Me ha ayudado mucho guiarme por medio de servirles un plato con figuritas, de contarles que papi es fuerte porque come espinacas y cosas como esas. Doctora Samaniego, ¿hasta qué edad los niños deben visitar al pediatra y con qué frecuencia deben hacerlo? Bueno, es diferente de acuerdo a la edad que están atravesando. Yo podría decirle que son 3 etapas fundamentales. La primera, la etapa de la lactancia. Las demandas, requerimientos y exigencias son distintas a la infancia y a la adolescencia. Podemos recibir a los niños o adolescentes ya pues hasta los 14 años, 11 meses, 23 días, como decía alguien, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero yo creo que básicamente, antes que dejarse llevar de elementos puramente teóricos, será de acuerdo a la necesidad del hogar, de acuerdo a las necesidades individuales del ser humano. Nosotros sugerimos que el control de los niños durante el primer año de vida sea mensualmente. Luego se espacia un poquito el control. Podríamos decir que en los preescolares, niñitos de 3 a 5 años de edad, como hablábamos, podría ser un control cada 6 meses. Y luego, pues anualmente, dependiendo de los requerimientos de cada niño. ¿Cuál es el riesgo de cambiar constantemente de pediatra? Hay, por ejemplo, padres que cuando tienen problemas del estómago visitan un pediatra, cuando tienen problemas gripales visitan otro pediatra. ¿Hay un riesgo en eso? Bueno, yo siempre considero que todos hacemos lo mejor que podemos. En el momento que somos llamados a brindar nuestros servicios, a brindarnos como seres humanos, todos nos entregamos. Y yo pienso que la absoluta responsabilidad que tenemos los médicos bajo juramento, porque estamos entre nosotros tratando vidas y seres humanos, es absolutamente la misma. Probablemente la forma de asimilar el motivo de consulta, probablemente la forma de asumir la confianza de los padres sea diferente, y estamos en un medio en el que tenemos la posibilidad de acceder a una persona de nuestra confianza. Particularmente considero que no hay ningún riesgo. Yo pienso que no hay enfermedades sino pacientes, y cada uno como seres humanos tienen un contexto biológico, social, cultural y hasta espiritual que debe considerarse. Sería muy fácil si tuviéramos una receta mágica, una fórmula especial para tratar a todos los niños, pero no es así. Cada uno de nosotros analizamos el particular hecho del motivo de consulta, hacemos una historia clínica, evaluamos físicamente al paciente y damos las prescripciones considerando todos aquellos elementos que acabo de expresar. Doctora, ¿la fiebre común en los niños es algo que se puede manejar en casa? ¿Cuándo debe salir el pediatra? Bueno, la fiebre es una manifestación, es un signo clínico de enfermedad. Siempre que hay fiebre se pone alerta a la familia, se pone alerta al médico, porque eso nos está indicando de que es el inicio de un proceso de enfermedad. Ahora, la fiebre, si bien tenemos que tener cuidado en lo que es fiebre, pero no tenemos que asustarnos tampoco en quitarle la fiebre. La fiebre constituye uno de los mecanismos de defensa del cuerpo. El cuerpo se defiende aumentando la temperatura interior para matar generalmente un agente agresor que entró. Ese agente agresor puede ser desde un virus, una bacteria, un hongo o incluso un alergeno si es que no es infeccioso, ¿ya? Entonces, al hablar de ese mecanismo de defensa, nosotros tenemos que tratar de que la temperatura no sea muy alta nada más. Tenemos que tratar de que la fiebre no esté en 40, en 41 grados, porque sabemos que eso le va a producir al paciente mucho disconfort. Va a estar irritable, con llanto, es un hecho por la temperatura tan elevada. Pero tampoco le vamos a dar un antitérmico tan fuerte que le tengamos en 35 o en 36 grados, porque sabemos que en cambio estamos quitándole el mecanismo de defensa y lo estamos enfriando demasiado. ¿El tema de los antitérmicos deben ser recetados por los pediatras o se pueden usar con discreción por parte de los padres? No, todo medicamento tiene que ser medicado por un médico, porque esa es la responsabilidad del médico.
En cambio, si es que usted va a una farmacia y le dan ese medicamento, pues ahí el señor que vendió va a ser el responsable. Pero en cambio, cuando usted va donde su médico y le receta, usted sabe que usted puede irle a reclamar o decirle a su médico, sabe que esto me ha sentado bien o me ha sentado mal. Y es la responsabilidad de su médico. Entonces, todo medicamento tiene que ser recetado por un especialista, por un médico. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia recomienda usted que los niños vayan al pediatra, sobre todo en actividades preventivas? El primer año de vida se recomienda que cada mes acudan al control. Es el control del niño sano. En el control del niño sano vamos a hacer una valoración del estado primero nutricional del bebé a través de medirle el peso, la estatura, el perímetro cefálico. Vamos a hacer un análisis del desarrollo psicomotor, vamos a ver si es que está adelantándose bien en sus funciones psicomotrices, si ya está sentándose, si está controlando la cabecita, si está gateando o si ya está caminando. Y vamos a darle también los parámetros de nutrición. O sea, vamos a ver si ya tiene 6 meses, pues empecemos a darle un poco de tales alimentos en tal cantidad, y vamos viendo cómo va tolerando esos alimentos. Entonces, es una consulta preventiva, porque usted hace de esa manera, educa a su paciente. Detecta. Y también, si es que hay alguna patología, pues ya la detecta, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, usted le encuentra que no ha subido de peso, o va a la consulta de control y le encuentra que está con fiebre. Entonces usted empieza a hacer ya un estudio de la patología que puede tener. Doctora Samaniego, ¿es cierto que los niños siempre comen la cantidad que necesitan, que los niños nunca se mueren de hambre, o es un mito? Estoy absolutamente convencida de que sí es. Cada uno de nosotros tenemos ciertas exigencias, como decíamos, de acuerdo a las demandas de nuestra propia individualidad biológica, a la actividad que realizamos y aquellos procesos extras que demandan el convivir diario. Entonces, cada niño come lo que realmente necesita comer. Muchas veces hay divergencias entre lo que implica la expectativa del padre o de la madre frente a lo que el niño realmente lleva a su estómago. Pero yo creo que deberíamos ser absolutamente respetuosos de las necesidades de alimentación y satisfacción de nutrientes en cada niño. Deberíamos proveerle los alimentos tratando de que aquellos sean pues absolutamente recomendables para su edad, pero jamás condicionar al niño, porque al contrario de lo que pensamos generar una respuesta positiva frente a la alimentación, los niños tienden a la negativa. Y en realidad el momento de la alimentación, el momento de compartir la mesa familiar, no se convierte en un espacio agradable, de armonía, de satisfacción plena que debe ser entre los que participamos de la mesa, sino más bien se convierte en un momento adverso para el niño. A ninguno de nosotros nos gusta estar en un medio de hostilidad, en un medio en donde cada uno nos señala, estamos en un momento en el que no sabemos cómo deshacernos de este. Entonces realmente deberíamos lograr que el niño se sienta primero respetado en la mesa, se sienta parte de la familia. También debemos tomar la opinión de él respecto de los alimentos y respetar sus demandas respecto de la ingerencia. ¿Los suplementos alimenticios debe recetarlos el médico? ¿Son saludables los primeros años de vida? Al igual que como conversábamos hace un momento, los suplementos alimenticios y aquellos complementos, porque hay que diferenciar, un complemento, como el nombre lo dice, va a cumplir una parte de lo que la dieta probablemente no es que no cumplió, sino que necesita que se le suministre para que sea óptima. Pero el suplemento quiere decir quitamos el alimento y reemplazamos por este que le vamos a brindar, y eso no es correcto. Por tanto, los complementos y suplementos nutricionales tienen que ser prescritos y estarán asimismo orientados de acuerdo a las necesidades individuales, porque tampoco los podemos dar como una fórmula para cada uno. Yo creo que se hace un poquito abuso, permítanme el término, de aquellos suplementos, complementos y hasta vitaminas. No, pues todos no podemos tomarlo como un elemento que signifique la solución para un problema nutricional. Cada uno somos diferentes, asimilamos de manera distinta, tenemos necesidades particulares a las que tenemos que responder, permítanme redundar, de acuerdo a las exigencias propias. ¿Podría usted darnos algunas recomendaciones prácticas para que una persona, una madre de familia, un padre de familia, reconozca o cree confianza en su pediatra? ¿Qué cosas debe preguntarle, por ejemplo? Yo fundamentalmente como madre pienso que estaría segura y tendría confianza en mi pediatra si es que realmente está dispuesto cuando lo necesito, si es que me brinda la confianza suficiente para preguntar, incluso a veces circunstancias que pueden parecer que ya son sobreentendidas, cuando no sobredimensiona ni subestima las preguntas que yo hago, cuando responde a mis expectativas. Yo creo que eso es algo muy particular
y cada uno de nosotros lo que debemos generar es verdaderamente confianza en base a un diálogo franco, abierto, tratando de convencernos de que, como decía hace poco, somos seres humanos, todos necesitamos de todos, y entre padres y pediatras el denominador común es uno solo: el bienestar del niño, el brindarle los espacios y las condiciones para que crezca y se desarrolle de la manera más satisfactoria posible, tratando de explicarnos nosotros mismos que lo que estamos construyendo en la infancia es prácticamente el adulto hombre o mujer del mañana. Así que la responsabilidad es verdaderamente grande y estarán involucrados factores de orden social, cultural, de información, del medio donde nos desenvolvemos, de las convicciones sociales que tenemos y hasta de nuestra propia cultura, identidad y espiritualidad que procesamos. Doctora Rubio, el niño que no aprendió a comer en sus primeros años de vida seguramente tendrá mal hábitos alimenticios el resto de su vida, ¿o no necesariamente? Se considera que uno de los factores determinantes, como veíamos en el reportaje incluso, de los trastornos de la vida adulta es justamente los malos hábitos de alimentación en la infancia, en la niñez. Entonces tenemos que empezar desde cuando están pequeñitos, desde la lactancia materna, e ir fomentando los hábitos de alimentación nutritivos y saludables para que lleguen a una vida adulta adecuada, saludable, y de esa manera sean adultos y tengan una vejez saludable. Ahora las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión son enfermedades que están ocupando los primeros lugares de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. Tenemos casos de obesidad, se le considera ya como una epidemia. La obesidad, se hacen congresos solo para hablar del problema de la obesidad, porque es un problema a nivel mundial y se debe en un buen porcentaje de casos, lógicamente, a los malos hábitos de alimentación. Al fomentar una alimentación chatarra, por eso se vio primero en los países en desarrollo, cuando empezó a aparecer este brote de obesidad, digamos así. Entonces es por tanta ingesta de calorías saturadas, no hay actividad física, el medio nos engloba estar en la televisión, en los juegos de video, los niños dejan de hacer actividad física, comen alimentos chatarra, entonces todo eso van haciendo de que se den los trastornos ya en la adolescencia. De su experiencia y ejercicio profesional, ¿en Loja hay una buena cultura alimentaria, sobre todo en el tema de infantes? Yo pienso que no estamos tan mal, porque no es una población que esté muy inmersa en el medio, digamos, de la culturización, ¿no? De lo que viene de afuera. De todas maneras, estamos luchando, tratando de educar a las mamás para que tratemos de mantener o de implementar una alimentación saludable, tratando de fomentar también en el control, en la consulta del pediatra, la actividad física, controlar a los niños en las horas de televisión, en las horas de videojuegos, para que no sean sedentarios, para que de esa manera no vayan adquiriendo estas enfermedades crónicas, ¿no? Recuerde que la nutrición infantil es uno de los hábitos más importantes de la vida del niño. Requiere disciplina, cariño y mucha creatividad. Gracias por honrarnos con su atención de siempre.